Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo 17º del tiempo ordinario nos encontramos con los signos de Dios que viene acompañado de la buena voluntad humana para practicar la solidaridad y saciar la humanidad del hambre de la mente, del cuerpo y del espíritu. La primera lectura, que está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, los versículos del 42 al 44, nos presenta el relato de las acciones prodigiosas del profeta Eliseo, que da de comer a 100 personas con 20 panes de cebada. El texto se enmarca dentro del conjunto literario llamado como el ciclo de Eliseo, que comprende los capítulos del 2 al 9 del segundo libro de los Reyes. El reino del norte se caracterizaba por la abundancia de sus riquezas. El progreso económico le proporcionaba la fertilidad de las tierras en todo el reino del norte. Sin embargo, en estas condiciones de prosperidad, el texto nos relata la precariedad económica que se manifiesta en el hambre, la pobreza y la miseria. El error de nuestras sociedades del ayer y de hoy consiste en valorar los crecimientos macroeconómicos, olvidándonos de las necesidades de la población, de los pobres, de los indigentes, de los migrantes, de los huérfanos y de las viudas. Nos procuramos por el desarrollo de una economía de producción a gran escala sin tener en cuenta las condiciones de vida de la gente, del cuidado de la tierra, del agua y del aire. En temporada de sequía se gestó el hambre en el país. En este contexto de sequía y de hambre, el profeta recibe el don de alimentar 100 de personas con unos panes de cebada. El acto de alimentar es algo que el pueblo de Israel ha visto de muchos modos en Dios, no solo en el desierto cuando les dio de comer el pan, sino el mismo Elías, que fue alimentado por Dios. Ahora es Eliseo que recibe este don divino. Toda vez que procuramos la comida del necesitado, ponemos de manifiesto un don divino en favor del otro. El Evangelio de este domingo hace una paréntesis en la lectura de San Marcos, que es el que estamos meditando, para llevarnos por 5 semanas consecutivas a la reflexión del discurso del pan en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el evangelio que vamos a realizar, que vamos a meditar por 5 semanas consecutivas. El texto de hoy nos narra los primeros 15 versículos, donde Jesús, movido por la compasión, alimenta una multitud. La narración comienza diciendo que Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o del mar de Tiberíades. ¿Cuál es esa ciudad? No nos lo dice. ¿De dónde parte? Tampoco lo dice. En el capítulo 5 nos presenta a Jesús en Jerusalén en el contexto de la fiesta. Ahora nos dice que se fue a la otra orilla. Normalmente la otra orilla se identifica como la parte oriental del lago de Galilea, que es lo que estamos viendo a mis espaldas. Una vez que la gente encuentra a Jesús, el texto narra que Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Al escuchar la palabra monte, inmediatamente viene a nuestra memoria la figura de Moisés, que subió al monte. En el monte Jesús se sentó. Es el maestro que instruye, que enseña y que anuncia la presencia del reinado de Dios bajo la figura mesiánica del banquete, según el anuncio profético. De hecho, cuando describe el lugar, dice que había mucha hierba, una clara alusión a la figura del pastoreo, porque pues el pastoreo está relacionado con la hierba para que se alimenten las ovejas, como nos relata el Salmo 23, y también la celebración de la Pascua de los judíos. La Pascua hebrea es el evento fundacional, es la fiesta que fundamenta la fe hebrea, que constata el accionar de Dios en favor de su pueblo. En este contexto festivo, Jesús alza los ojos para ver a la gente que venía hacia él, y 3 verbos consecutivos dan inicio a estas acciones de Jesús: alzar los ojos, ver y venir. Estos verbos inician el signo de Jesús, que decide hacer percatar a los discípulos sobre el hambre de la humanidad, y no solamente el hambre del pan, sino también el hambre de Dios. El
gesto central se da en el hecho de que Jesús, cuando pregunta a sus discípulos para que tengan la mente y el corazón dispuestos para conocer la realidad que vive el pueblo. La pregunta de Jesús es el cumplimiento del libro de los Números 11, del 13 y 21-23, cuando Moisés pregunta a Dios de dónde va a sacar carne para dar de comer al pueblo que sacó de Egipto. Moisés pregunta a Dios y ahora es Jesús que prepara a sus discípulos para que vean el alimento que Dios está a punto de procurar. La compasión de Jesús unida a la solidaridad humana de quien comparte el pan, sin importar que sea el pan del pobre, como es el caso de la cebada, son la base para que los signos de Dios se manifiesten en la saciedad de todos, al punto que sobra lo que se ha compartido, porque se cumple la profecía de Eliseo narrada en la primera lectura cuando dice: comerán y sobrará. Pero al mismo tiempo se responde a la inquietud de Moisés cuando pregunta de dónde vamos a sacar carne para alimentar a este pueblo. La carne y el pan se unen hoy en la persona de Jesús de Nazaret, que se dona y que hoy por segunda vez alza los ojos para ver una humanidad hambrienta del sentido de la vida. En la primera ocasión alzó los ojos para ver a la gente. Ahora alza los ojos para dar gracias al Padre y tomar el pan para repartirlo con todos aquellos que estaban sentados, que nos dice que eran 5,000 aproximadamente. Es interesante ver en la tradición de Juan que Jesús mismo reparte el pan, a diferencia de los sinópticos, donde dice que Jesús da el pan a los discípulos para que ellos repartan a la gente. Así pues, una vez alimentada la gente, no solamente comieron y se saciaron, sino y sobre todo que sobraron 12 cestos, porque son las 12 tribus de Israel las que tienen que tener el pan asegurado en Jesús, quien es el único pan partido, repartido y esta vez recogido para la unidad, para que todos seamos uno, como Jesús y el Padre son uno. Así podemos entender la exhortación de la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 6, que nos invita a vivir nuestra vocación en la unidad, vivida desde la diversidad y la pluralidad, jamás en la uniformidad. Nunca se puede entender la unidad como uniformidad. Esta vocación consiste en llevar nuestra carga con humildad y compasión. Pidamos al Señor para que nos dé la gracia de caminar junto con el otro, compartiendo lo poco y lo mucho que Dios nos da en esta vida. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.